Muy buenas noches amigos, bienvenidos a su programa José Bejarán en línea. Aquí estaremos como cada sábado de 8 a 9 de la noche y los domingos de 6 a 7 de la tarde por el Canal 8, llevándoles las noticias más impactantes de la semana, los hechos que acapararon los principales titulares de los diarios de circulación nacional e internacional. Así es que sean todos bienvenidos amigos a su programa de fin de semana y vamos a entrar inmediatamente con los titulares de las noticias que vamos a estar comentando en el programa de hoy. Marlon y Marlene Martínez fueron acusados de actos de tortura en esta semana, barbarie y asesinato por la muerte de la adolescente Emily Peguero, asesinada el 23 de agosto del año 2017. Ahora tienen que ir a juicio de fondo. La Fiscalía ha pedido entre 30 y 20 años para Marlon 30 y para Marlene 20, pero eso se decidirá en el juicio de fondo. El Tribunal de Atención Permanente de Peravia impuso 1 año de prisión preventiva como medida de coerción al pistolero que tiroteó un colegio en Baní el pasado 5 de abril. A ver si escarmienta, porque la piña se le ha puesto sumamente agria por estar jugando con fuego. A raíz del plazo establecido por el presidente Danilo Medina a los responsables de las instituciones que crean las políticas de desarrollo en la zona fronteriza, pues el ingeniero Miguel Alejandro Tito Bejarán ha expuesto una serie de puntos que a su entender ayudarían a solucionar la problemática de la frontera. Tenemos una entrevista que le hicieron a Tito en el Diario del 4 por RNN Canal 27 y se la vamos a llevar a todos ustedes de forma íntegra para que ustedes vean los planes que esboza y que a su entender deben ser presentados al presidente de la República, Danilo Medina, para, bajo su consideración, se puedan implementar estas medidas que esboza en sus planteamientos el ingeniero Miguel Alejandro Tito Bejarán, director general de Desarrollo Fronterizo. Un juez de Nueva York sentenció a Jonathan Peña Castillo a cumplir entre 22 años de prisión y cadena perpetua por el asesinato de su exnovia. Ambos son dominicanos. Por matar a su novia, cadena perpetua. ¿Cuánto le están metiendo en la República Dominicana o cuánto soporta la ley, el Código Penal, para una persona que mate a su pareja, que mate a su mujer, que mate a otro? Bueno, hay que chequear ese asunto. En los Estados Unidos, cadena perpetua, y en República Dominicana, 20, 30 años. Bueno, hay que revisarse a ver si comienzan a disminuir los feminicidios, buscando la manera de que las penas sean realmente fuertes, que pongan a pensar a estos asesinos a la hora de tratar de cometer un hecho de esa naturaleza. El presidente Danilo Medina pidió a los constructores que tienen la responsabilidad de levantar edificaciones en la ciudad Juan Bosch que si no van a cumplir con su responsabilidad, que devuelvan los terrenos. Quiere rápido ese trabajo el presidente de la República, Danilo Medina, que esté en la jugada, está supervisando cada una de las obras que pone en ejecución como debe de ser. O sea, confía, pero comprueba. Ese es un proverbio, creo que es ruso. Él confía en la gente, pero déjame llegar de un pronto a ver cómo anda la cosa, para comprobar si realmente se están haciendo como yo digo. Muy bien por el presidente Danilo Medina. Bueno, será dentro de 6 semanas que Argenis Contreras, señalado como autor del asesinato del abogado Junior Ramírez, comparecerá por ante un juez de inmigración de Estados Unidos para firmar el proceso de repatriación. Y cuando viene a ver no son 6 semanas, porque hay una cola bien larga para ver los jueces de inmigración en los Estados Unidos, y entonces se podría alargar este proceso de extradición de Argenis Contreras.
Hablamos ya de que el presidente Danilo Medina dio un plazo de 15 días a una comisión de alto nivel del gobierno para que entregue una lista de programas y acciones a instrumentar para el desarrollo económico de la frontera. En otro orden, un juez de Estados Unidos ordenó al presidente Donald Trump en esta semana que reactive el programa para jóvenes indocumentados DACA con la admisión de nuevos solicitantes, además de seguir renovando a sus actuales beneficiarios, conocidos como soñadores o dreamers. Oiga este titular: la Dirección General de Aduanas halló la suma de 1.456.570 dólares, dinero que llegó al país en 4 tanques, parte de los envíos que llegan de Estados Unidos, transportados por una compañía consolidadora de las denominadas shippings o mudanceras que arribó por el puerto de Jaina Oriental. Mucho dinero andan detrás de a quien estaba dirigido el cargamento de los tanques cargados de dólares. Vamos a darle seguimiento. Y no nosotros, las autoridades es que le están dando seguimiento al destinatario de esa enorme cantidad de dinero y a quienes lo mandaron. Bien, amigos, hay otros titulares de interés, como el hecho del conductor de la camioneta que el lunes atropelló deliberadamente a peatones en la ciudad canadiense de Toronto, con un saldo de 10 muertos y 14 personas heridas de gravedad. Lamentable ese acto de barbarie cometido por este señor, que ahora va a pagar las consecuencias en la justicia. Esos son los titulares más impactantes de la semana y otros que estaremos también llevándoles en el transcurso del programa. Recuerden la entrevista que estaremos llevándoles a todos ustedes con el director general de Desarrollo Fronterizo, ingeniero Miguel Alejandro Tito Bejarán, una entrevista que le hicieron los compañeros del Diario 4 en RNN Canal 27 y que nosotros pedimos el permiso a los compañeros para pasarla en nuestro programa. Este sábado de 8 a 9 de la noche y el domingo de 6 a 7 de la tarde. Así es que no se pierda en la segunda parte del programa esta entrevista con el ingeniero Miguel Alejandro Tito Bejarán. Mientras tanto, vamos a una pausa y en breve retornamos con el desarrollo de su programa José Bejarán en línea. Ya volvemos. Agradecemos a Dios, el Todopoderoso, y luego le agradecemos al licenciado Danilo Medina, señor presidente de la República Dominicana, y le agradecemos acá al director de frontera, señor Tito Bejarán, que nos han podido dar la mano para arreglar esta calle. Nosotros le agradecemos al director de frontera, que se ha conmovido a nosotros venirnos a arreglar esta calle. Mira cómo estaba esa calle, si la habían visto antes, como ella estaba, ahora como está. Le agradecemos a todo, la Junta de Vecinos del barrio San Pedro, le agradecemos a Tito Bejarán venir aquí a trabajar con todo su equipo. Amigos, gracias por continuar con nosotros aquí en su programa de José Bejarán en línea. Vamos a entrar inmediatamente con el desarrollo de las informaciones. Marlon y Marvin Martínez fueron acusados de acto de tortura, barbarie y asesinato por la muerte del adolescente Emery Peguero,
Usted sabe que fue asesinada el 23 de agosto del año pasado. Marlon y Marlene son los únicos acusados formales que tiene el caso del adolescente, según reveló el abogado José Luis Hoppelman, quien defiende a la familia del adolescente que al momento de su muerte se encontraba embarazada, para hacer más atroz este asesinato. La muerte de la jovencita consternó a la sociedad dominicana, movilizando prácticamente a todos los dominicanos. Los dos principales acusados del caso grabaron un video cuando Emily se encontraba desaparecida, en el que le pedían que regresara a su casa, aún cuando ya sabían que la adolescente estaba muerta. Si esto es verdad de lo que es capaz la gente, señores. Cuánta maldad. El Ministerio Público pidió una pena de prisión de 30 años para Marlon Martínez, señalado como el principal responsable del asesinato de Emily Peguero, mientras que contra Marlene fue solicitada la pena de 20 años de prisión. La acusación dejó fuera del caso a María Balbina Rodríguez Santos y a Sugel Miguelina Polo García, que eran las domésticas de Marlene Martínez. Henry Martínez, que es hermano de Marlene, guarda prisión todavía con 3 meses de coerción, pero al parecer también quedó fuera del caso, como fuera del caso quedó Simón Bolívar Ureña Almanzar, el Boli, que es otra de las piezas claves de este caso, ya que de ser acusado de asociación de malhechores pasó a ser testigo a favor de la Fiscalía de San Francisco de Macorís. De hecho, pues su declaración ya se produjo como anticipo de pruebas, de modo que su versión del caso ya es oficial y podrá ser utilizada contra Marlene Martínez en el juicio de fondo. El cadáver de la adolescente fue hallado el 31 de agosto del 2017 dentro de una maleta en la comunidad Cayetano Hermosén, en la provincia España. ¿Qué va a suceder ahora con el caso? Bueno, espera por asignación de un tribunal para su conocimiento como juicio de fondo, posterior a lo cual se debe convocar a las partes para comenzar el conocimiento del proceso. Así es que la Fiscalía ha pedido entre 30 y 20 años para esta pareja acusada de tan monstruoso asesinato. Vamos a Baní, cambiando de tema, donde el Tribunal de la Atención Permanente de Peravia impuso 1 año de prisión en esta semana, de prisión preventiva, como medida de coerción al pistolero que tiroteó el colegio Vitruvian School en Baní. Eso fue el pasado 5 de abril, cuando los niños estaban en hora de recreo. Y la decisión del tribunal se produjo luego que en la audiencia anterior la juez Rosaura M. Lorenzo fuera recusada por la defensa técnica del imputado Miguel Ángel González Santana. La Corte de Apelación de San Cristóbal rechazó la recusación y ordenó que la magistrada Lorenzo continuara en el proceso, que la encontró en los presupuestos presentados por la Fiscalía de Peravia elementos suficientes para enviar al imputado a la cárcel pública de allí. El caso fue declarado complejo. Y este señor, por esa actitud desaprensiva, de loco viejo, podría enfrentar cargos de terrorismo, según el expediente acusatorio. ¿Y ustedes saben qué condena podría recibir el que es acusado de terrorismo? Hasta 40 años de cárcel. Así como lo oyen, 40 años de cárcel. Él está acusado de disparar varias veces frente al colegio, de encañonar en la cabeza a uno de los maestros del centro, así como a un grupo de alumnos que estaban en el patio. Ese hombre estuvo a punto de cometer una masacre, señores. Con todas las evidencias tomadas en el caso, es difícil que él se libre de una condena.
por este hecho que cometió y que sirva de ejemplo para que ninguna persona ponga en peligro la integridad de niños y profesores y demás empleados en una escuela o colegio de la República Dominicana. Hay que actuar con mano dura con este caso para que esa situación no vuelva a repetirse y lo piensen dos veces los elementos que no tienen dos dedos de frente, no piensan a la hora de hacer este tipo de acción. Así es que vamos a esperar el desenlace de lo que va a pasar en torno al pistolero de Baní. Entrando a otra noticia, un juez de Nueva York sentenció a Jonathan Peña Castillo a cumplir entre 22 años de prisión y cadena perpetua por el asesinato de su ex novia, ambos dominicanos. Ese hecho ocurrió en el 2012, el 31 de diciembre, esperando el año nuevo. Ese crimen, dicho sea de paso, consternó a la comunidad. Peña Castillo ahora tiene 27 años y había estado saliendo con Edith Rojas por alrededor de un año y la asesinó 4 meses después de haber terminado esa relación. Varias semanas antes de que la asesinara envió mensajes de texto no deseados a Rojas, recordó la Fiscalía en un comunicado de prensa. Así es que Peña Castillo apuñaló a la joven 9 veces frente al edificio donde ella vivía con su familia. Se apuñaló, como hacen esos cobardes, pero no pudo quitarse la vida. Quedó vivo y ahora va a pagar de 22 a cadena perpetua por este asesinato. Tras un juicio en la Corte Suprema de Manhattan, un jurado lo halló culpable el pasado 27 de marzo de asesinato en segundo grado. De eso fue que lo acusaron. Si es que, miren ustedes, por matar a su novia, cadena perpetua en los Estados Unidos. Deberían implementarse en la República Dominicana leyes más fuertes, más duras, para tratar de bajar los feminicidios en el país. A pesar que es el demonio que se le mete a estos hombres, porque la mayoría matan y se matan, aunque algunos de ellos fallan en su intento. Pero no hay dudas de que como quiera hay que legislar para fortalecer, para endurecer, mejor dicho, las leyes en ese sentido, para frenar un poco los asesinatos, los feminicidios en la República Dominicana. Vamos a una pausa y ya volvemos con más aquí en su programa José Bejarán en línea. Bueno, mi vida aquí ha sido una aventura. Cuando yo me mudé, yo creo que eso no estaba ni empezado. Y de repente empezaron a construirlo y ya está terminado. El hospital es muy importante para la ciudad porque ya no hay que salir para otro lado a buscar las cosas. Si tú tienes alguna emergencia lo puedes resolver aquí mismo y no tienes que coger para otro lado. Está muy bien que el presidente Danilo se preocupe por el pueblo, por la salud y todas estas cosas, que aquí lo necesitábamos. El hospital es nuevo y vamos a tener todo ahí, tecnología de punta.
Amigos, gracias por continuar con nosotros aquí en su programa José Bejarán en línea. Recuerden que en la segunda parte del programa le estaremos llevando la entrevista que le hicieron en RNN Canal 27, en Diario de 4, los compañeros de ese programa, al ingeniero Miguel Alejandro Tito Bejarán, director general de Desarrollo Fronterizo, quien estará hablando de los planes que a su juicio deberían presentársele en 15 días o antes al presidente de la República, licenciado Danilo Medina, para implementarlos, dicho sea de paso, en la zona fronteriza. Así es que espere esa entrevista, que la vamos a pasar de forma íntegra en la segunda parte de este su programa, José Bejarán en línea. Hablando del presidente Danilo Medina, pues pidió en esta semana a los constructores que tienen la responsabilidad de levantar edificaciones en la ciudad Juan Bosch, que si no van a cumplir con su responsabilidad, que devuelvan los terrenos. El pedido del mandatario se produjo durante un discurso donde entregó el Hospital Ciudad Juan Bosch, que se suma a las facilidades que se ofrecen en el proyecto para sus residentes. Y vamos a ver parte de las palabras que dijo en ese acto el presidente de la República, licenciado Danilo Medina. Veamos. Lo único que les pido a mis amigos constructores, que aceleren el paso. Ya aquí hay vendido más de 8.000 apartamentos, lo que indica que la gente quiere comprar los apartamentos, pero tienen que terminar, tienen que acelerar el paso. Y ya le dije en una reunión privada que los que no están dispuestos a terminar, que nos lo entreguen, porque hay otros de los que sí están terminando que quieren esos solares, y yo quisiera dárselo a los que quieren terminar. Ahí está Álvaro, que me está diciendo que le dé más. Y don Tato Bisonó hace mucho que me pidió que quiere 3.000 más. Entonces yo quiero que si no van a construir, por favor, que devuelvan los terrenos para nosotros entregárselos a los que quieren construir. Bueno, entre otras cosas, eso fue lo que dijo en su discurso el presidente Danilo Medina en la inauguración del hospital de la ciudad Juan Bosch. Un centro que cuenta con una emergencia, con triaje, sala de espera, cura, yeso, nebulización con 6 sillas, observación pediátrica con 2 camillas y observación de adulto con 4 camillas. Además de tecnología de punta, también tiene una sala de cirugía con 2 quirófanos y una sala de parto. El área de recién nacidos posee 4 cunas y otras 2 para aislados. Para los usuarios que requieran internamiento, en el Hospital Juan Bosch han distribuido 32 camas en 14 habitaciones, además de 2 privadas con una cama cada una. Así es que, wow, ojalá que en todas las urbanizaciones grandes que se realicen, que se hagan, que se construyan en la República Dominicana, pues se le dote de centros médicos. Eso sería maravilloso. Si es que la urbanización Juan Bosch, de hecho, más de 8.000 personas ya han apartado o comprado sus apartamentos. Es una edificación monstruosa, uno de los proyectos más grandes habitacionales en que se ha envuelto un gobierno en la República Dominicana, este complejo habitacional. Amigos, seguimos aquí en su programa José Bejarán en línea. A raíz del plazo establecido por el presidente Danilo Medina a los responsables de las instituciones que crean las políticas de desarrollo en la zona fronteriza de la República Dominicana, en el que los conminó a entregar en no más de 15 días los programas y proyectos de la conflictiva zona, pues el director general de Desarrollo Fronterizo, Miguel Alejandro Tito Bejarán,
ha resaltado la necesidad de integrar los temas inherentes a la generación de empleos, medio ambiente, migración y tratamiento del agua en esos planes. Entendiendo el ingeniero Bejarán la preocupación del primer mandatario por el bajo desarrollo de la empobrecida zona. Y como el tema ha tenido un gran impacto en esta semana por el pedido del presidente Danilo Medina, que se ha interesado de una manera increíble en la zona fronteriza, así como también en el asunto del puerto de Manzanillo, donde una comisión también está trabajando en ese sentido. No hay dudas de que está poniendo a bailar no bolero a los funcionarios, sino los está poniendo a bailar dembow, reggaetón, merengue, lo que sea, pero que se muevan. Y eso es lo que está buscando con estos plazos y estos pedidos el presidente de la República, Danilo Medina. Entonces, en torno a este asunto, en esta semana, los compañeros de RNN Canal 27, de Diario de Cuatro, le hicieron una interesante entrevista al ingeniero Miguel Alejandro Tito Bejarán, donde él esboza lo que a su entender serían las medidas más factibles a aplicar inmediatamente para buscarle una solución efectiva y rápida a la problemática de la frontera, tal como lo quiere el presidente de la República, licenciado Danilo Medina. Así es que vamos a ver íntegra esta entrevista que le hicieron los compañeros de RNN Canal 27 al director general de Desarrollo Fronterizo, Miguel Alejandro Tito Bejarán. Adelante. Señores, tan oportuna como dice, es la presencia aquí del ingeniero Miguel Bejarán. Él es el director general de Desarrollo Fronterizo, ya lo habíamos dicho, y le habíamos también celebrado la oportunidad de estar con nosotros. Buenos días, ingeniero, de nuevo. Buenos días, pues muchas gracias por darme la oportunidad y oportuna entrevista. Sí, creo que sí. Porque tenemos información de primera mano qué bueno. Excelente. De los temas que el presidente tiene en su agenda. Así es. Para toda la zona fronteriza. Sí. Que no son 5 provincias en realidad, porque son 5 de la línea fronteriza, pero hay 2 provincias adicionales que fueron incluidas por los legisladores, que es la provincia de Santiago Rodríguez y de Bauruco, que no son fronterizas, porque por sus condiciones socioeconómicas fueron incluidas esas 7 provincias como zona fronteriza. Y además decir que conformamos el 15% de todo el país, del territorio nacional, que va de costa a costa, ¿no? Sí. Desde el Atlántico en Montecristi hasta el Mar Caribe en la zona de Pedernales. Le dan la vuelta. Y que tenemos todas las características geográficas para hacer una zona importante y además estratégicamente tenemos una situación ahí histórica que nos hace vulnerable y que además también otro aspecto que gravita sobre la frontera es la distancia de los polos de desarrollo. De modo que el presidente, consciente de esa realidad, ha convocado a todo el equipo de gobierno que gravita en esa zona para trazar líneas de trabajo, para pedirnos que en un plazo, como ustedes dijeron, de 15 días, todos debemos entregar los proyectos en carpeta y las ideas de trabajo que tenemos para superar. Yo hice una matriz donde incluimos 4 ejes de trabajo. Uno tiene que ver con el empleo y la generación de oportunidades. Otro tiene que ver con la deforestación y la amenaza a las fuentes acuíferas. Otro tiene que ver con el tema de la emigración de la frontera. Y otro tema tiene que ver con el tema de agua y saneamiento y degradación de las zonas costeras, de las costas de las provincias. Vamos a esbozar parte por parte, claro, cada una de esas áreas. Interesantísimo. Para que la gente entienda que se trata de un proyecto de envergadura, porque fíjese la diversidad de
de áreas que toca. Vamos parte por parte. Sí. Comencemos por el área del empleo, que es fundamental porque si hay una causa por la cual tanta gente se ha desplazado y se ha ido de allí, es precisamente por la falta de oportunidad de trabajo. Claro. Comencemos por ahí. Bueno, ese no es un tema realmente nuevo. Todo el mundo sabe que la falta de oportunidades históricamente ha generado un éxodo de la frontera. Claro. Y efectivamente esas 7 provincias que ya mencioné han tenido en todo lo que tiene que ver con las estadísticas poblacionales una disminución de su población. Que debo decirle que en estos 5 años de gobierno del presidente Danilo ha habido una regresión. O sea, por primera vez las provincias fronterizas comienzan a crecer en su población. Y lo podemos ver en la generación de empleo, en el impacto que ha tenido la educación, la construcción de vivienda, la facilidad de la tanda extendida en la manutención de los niños, que ha sido un puntal de alivio a las familias de la frontera. La inversión en salud que ha hecho el presidente, que ya van 7 hospitales que se construyen en las provincias fronterizas, el impacto de las vidas sorpresa y el plan de reforestación que el presidente ha implementado en la zona de la cordillera de Neiva, la cordillera que está ahí en Neiva, y todo esto ha impactado de verdad significativamente. Sin embargo, no es suficiente. Hay una ley que se creó, una ley especial, que es la ley 2801, una ley que le quedan 3 años de vigencia y que a partir de ahí las empresas que están acogidas a esa ley pierden sus beneficios, lo que se convierte realmente en una situación que hay que atender. Es una amenaza. Lo planteamos ayer con el presidente, el ministro Montalvo tomó nota y por instrucciones del presidente ese tema debe ser debatido y conocido. Naturalmente esa ley ha generado una serie de inconvenientes, inclusive hasta modificaciones que posteriormente han sido declaradas inconstitucionales. Pero hay un debate entre el sector privado productivo nacional y lo que significa esa ley. De modo que nuestro criterio es que esa ley debe ser revisada, ampliamente revisada y modificada. Pero nunca derogada, ¿no? Como se lo propone. No, porque no hay que derogarla, ella misma se deroga, porque fue aprobada con un periodo específico, 20 años. A los 20 años ella perime sola y pierden las empresas. Pero es una ley de incentivo. Es una ley de incentivo. Es una ley de incentivo. Lo que estamos proponiendo es que esa ley sea retomada, que esa ley sea revisada, que esa ley sea ajustada, inclusive adecuada a la nueva Constitución, y entonces se dé un nuevo instrumento que facilite y viabilice la inversión en la frontera. Exacto. Porque alguna gente creen que son privilegios lo que hay allí. Y yo digo, si son privilegios, ¿por qué mucha gente no se va a instalar? ¿Por qué a pesar de tener 20 años solamente ha generado unos 10,000 empleos? Es que a pesar de que... pero la ley se está agotando, ingeniero. Sí. No, la ley le quedan 3 años. 3 años le quedan. 3 años. Entonces, esa ley, repito, debe ser retomada, revisada, adecuada, ajustada a la nueva Constitución y extendida por lo menos 20 años más, para darle oportunidad a sectores que no han sido beneficiados para que puedan beneficiar. Y eso hay que consensuarlo. Para que se comporte. Consensuarlo con los empresarios, consensuarlo con las organizaciones y consensuarlo con la sociedad civil y productiva de la frontera. Dice que mientras está en vigencia apenas ha creado 10,000 empleos. 10,000 empleos directos. Durante 20 años. Durante 20 años, pero eso no puede ser. Y algunas de ellas incluso han parado, como es el caso de Cemento Andino, que está paralizado y eso ha creado mucha dificultad. Muchas dificultades, especialmente en Pedernales. Bueno, la otra propuesta que estamos haciendo es la de crear, le llamamos el ecosistema emprendedor. Explique eso. Un ecosistema emprendedor es un proyecto que pretende crear una unidad de investigación, análisis y desarrollo de planes de negocio de los emprendedores de la frontera. Fundamentalmente estudiando el mercado haitiano, que es el segundo socio comercial de República Dominicana, y por donde pasan millones de dólares diarios o los fines de semana o cada 2 veces a la semana por la frontera, especialmente Dajabón, Jimaní y la zona sur. Entonces, crear un ecosistema emprendedor es poner profesionales con herramientas y recursos a auscultar
y a buscar a aquellas personas que tienen iniciativa emprendedora, enfocarle sus negocios, desarrollar su negocio, entonces esas herramientas de planes de negocio, someterlas a la banca financiadora, especialmente a la banca de fomento, en la agricultura, el Banco Agrícola, y en el sector financiero, Promipyme y otras unidades de financiamiento. De ese modo vamos a motorizar que personas que tienen esa visión o ese ímpetu de ser emprendedores, el Estado les dé un respaldo especial por estar en una zona donde el Estado mismo, la nación dominicana, necesita que permanezcan ahí los dominicanos. Exactamente. Porque eso es una historia larga. Desde Trujillo se está motorizando que las provincias fronterizas no se queden solas. Fue el origen de esa provincia. Fue el origen de esa provincia, inclusive. Sí. Entonces, políticas públicas que den apoyo y respaldo a estar ahí. Entonces, es una labor, yo diría, patriótica. Sí. Yo creo que hay que fomentar ese propósito y no poner de lado el gran potencial que tiene Haití como mercado consumidor. O sea, con esa visión, entonces, el gobierno tomaría un nuevo empuje y mayormente focalizaría, porque de hecho el presidente ha priorizado la inversión en las MIPYME. De hecho, en las compras públicas se ha priorizado también las compras a las MIPYME. De modo que focalizar un esfuerzo extraordinario en la frontera es una labor patriótica que considero necesaria. Entonces, ahora, la otra área... la otra área que estamos visualizando es el potencial agrícola. Vamos a ver, ¿qué tenemos con la eso? frontera, como le decía a ustedes, es el 15% del territorio del país. Sí. Haití, vuelvo y repito, es un gran consumidor de vegetales y de productos de origen agrícola. Y pecuario Por también. tanto, agricultura y industria y comercio deben evaluar, proyectar y fomentar la producción en la frontera de frutales, de producción de alta tecnología, porque esa zona, aunque ustedes no lo crean, primero tiene una región que es Montecristi, que es la principal productora de bananos de República Dominicana. Y mucha leche que se produce. Se produce mucha leche, se produce mucho arroz, pero tiene un potencial también de producir bajo ambiente controlado, en invernadero. También, claro. Yo recibí un estudio hace ya 2 años y he estado proporcionando de que hay 2 regiones en República Dominicana que tienen las mejores condiciones para la producción bajo invernadero. Paradójicamente, contrapuesto a lo que cree mucha gente. Que es Montecristi, es Montecristi y es Asua. Oiga, son las 2 zonas del país zona caliente, que tienen las mejores condiciones para producir bajo ambiente controlado. Porque paradójicamente lo que mucha gente se cree, el problema de la alta pluviometría es un enemigo número 1 de la producción bajo ambiente controlado. Ingeniero, perdóneme. Hace unos 2 o 3 años, un dominicano que participa en desarrollo de invernadero en México me dijo: mire, usted está muy equivocado, yo estoy destinado al desarrollo de sistemas de ambiente controlado de invernadero en la zona más caliente de México. Porque el enemigo aparente de los invernaderos es el calor. Es el calor. Sin embargo, han desarrollado técnicas y conocimientos que le permiten controlar ese parámetro hasta con pintura blanca encima de los techos. Ya con eso simplemente... Pero para la agricultura, háblenme de tierra y agua. Bueno, ya le decía a ustedes, la zona fronteriza es una de las donde hay mayores cantidades de acuíferos en este país, de agua superficial y agua subterránea. No aprovechadas. No aprovechadas. Pero bueno, están ahí disponibles. Sí. Entonces, de todos modos, tenemos una parte montañosa y tenemos una parte, vamos a decir, de media altura, que de hecho ya el administrador del Banco Agrícola presentó un programa de inversión que sobrepasa los 4.000 millones de pesos. Sí. En varios rubros, entre ellos frutales, entre ellos pitahaya, café, cacao,
Aguacate. En toda esa parte, aguacate, en toda esa parte que, Sí, como sí, le digo, sí, conforma el 15% del país. Es un territorio vasto, con climas diversos, con condiciones hidrográficas excepcionales y además con un comprador vecino que compra todo lo que usted le vende. Si usted va a Montecristi, al mercado de Dajabón, por ejemplo, todo el ají que se produce en la noroeste va hacia Haití. Usted sabe que cuando... Toda la tallota que se produce, o el 50% de la que se produce en la parte alta de Jarabacoa, va a Haití. El 50% del banano no exportable de Montecristi va a Haití. El 80% del plátano que se produce en Montecristi va a Haití. Entonces, ¿por qué no aprovechar ese y mercado? no hablemos de la producción avícola. Los huevos, el pollo, el salami, los espaguetis. Es un pueblo que además está en un proceso también de crecimiento. Haití está en un proceso de mejoría constante. Si ustedes pueden ir a Haití, van a ver los programas que tienen ellos ahora mismo y se nota que hay una mejoría en Haití. No me diga. De modo que mientras ellos se mejoren, se convierten en mayores consumidores. Es la aspiración de todos. Dígame el tercer componente. Bueno, el segundo componente, yo le decía a ustedes que era el problema de la inmigración. Ajá. La inmigración, que es un tema a consecuencia de la falta de oportunidades. La gente sale. La falta de empleo genera ese tipo de problemas. Pero a mí hay otro tema en el tema de la inmigración, que es la falta de oportunidades para los jóvenes. Los estudios que se han hecho demográficos indican que los jóvenes de 18 a 35 años emigran de la frontera. Emigran por dos razones. Emigran porque no hay donde estudiar. Ay, Dios. Escuelas vocacionales, escuelas técnicas, universidades. Y emigran porque no hay empleo. Bueno, fomentando el empleo, lograremos que una parte de esos jóvenes se queden, pero también hay que darles las herramientas para que se preparen. Claro. Entonces estamos proponiendo que las Fuerzas Armadas instalen en la frontera una serie de escuelas vocacionales para darle a esos jóvenes las herramientas de cómo ellos poder aprovechar estos programas que el gobierno está impulsando. Y no son programas que deben ser de corto plazo, son programas que deben tener sostenibilidad en el tiempo. No importa el gobierno que sea, porque reitero, recuérdense que una vez República Dominicana tuvo que cederle un territorio inmenso a Haití. Sí. Porque nos descuidamos como nación, permitimos los asentamientos de nacionales haitianos. La zona de hincha, por ejemplo. La zona de hincha. Sí. Y entonces ese descuido provocó que posteriormente tuviéramos que ceder una parte del territorio. Sí. Eso no va a ocurrir ahora, pero tampoco podemos descuidarnos ante la historia. Porque la historia usted la ve y se cuida de no repetirla. Así es. Siempre y cuando tome las previsiones del lugar. De modo que con ese programa de generación de empleo y con ese programa de creación de escuelas vocacionales de las Fuerzas Armadas, creemos nosotros que vamos a provocar que haya una disminución en la inmigración e inclusive que pueda haber un retorno de mucha gente que se fueron por necesidad de su territorio. Esa parte es importante que se vea y que se pueda analizar. El otro tema es el tema ambiental. Ajá. Estamos hablando de los ejes, sí. Es bueno que lo analicemos tal como usted lo está haciendo, en orden de importancia. Pero vamos a hacer un alto, a pasar unos mensajes que están por ahí. Y volvemos con el ambiente. Continuamos con el tema ambiental. Ese mismo orden. ¿Cómo no? Muy bien. Vamos con el tema ambiental. Volvemos. Bueno, hasta ahora el ingeniero Miguel Bejarán, que es el director general de Desarrollo Fronterizo, los ha mantenido informados acerca de lo que él llama los 4 grandes ejes que orientan el trabajo. El diagnóstico es extraordinariamente importante porque si no sabemos hacia dónde vamos, por más que usted se lo proponga, no puede materializar las cosas porque no hay un plan. Sí. Por lo que usted está diciendo, ingeniero, ahorita vamos a hablar incluso del grado de cumplimiento de esos ejes ya identificados. Usted nos ha tratado hasta el momento 2. Ahora nos vamos al ambiente, a medio ambiente. El medio ambiente. Bueno, el medio ambiente empieza por la preservación de las cuencas hidrográficas. Ahí tenemos importantes ríos, como el río Altibonito, por ejemplo, que no solamente es un río dominicano, en este caso es un río binacional. Y debo decirle que ese río recorre la cuenca hidrográfica más importante del Caribe, que se reparte 33% de República Dominicana, especialmente la cuenca alta, y 66% en Haití.
Tiene más de 9.000 kilómetros cuadrados esa cuenca y es la única fuente segura de abastecimiento de agua de Puerto Príncipe y la zona sur de Haití. Si esa cuenca desapareciera y Haití se quedara sin agua, ¿a dónde van a ir a buscar agua? Oh, pero claro. Entonces es una cuenca de alta prioridad para la República Dominicana, mantenerla en buen estado y conservada. Y para ello hay que hacer lo que está haciendo el presidente de la República, reforestando. Y reforestando inteligentemente, reforestando, creando oportunidades para que la gente sienta que el bosque es su aliado. Sí. Produciendo frutales, produciendo árboles maderables en zonas muy altas y promoviendo la apicultura como actividad amigable al medio ambiente. Entonces estamos proponiendo crear un cinturón verde en toda la frontera. Extender más allá de las áreas donde el presidente ha promovido los proyectos de desarrollo agroforestal y frutícola hacia toda la frontera, desde Montecristi hasta Pedernales, incentivando las instituciones privadas y públicas que ya tienen centros de producción de plántulas y motorizando la inserción de la gente en esos programas. Al mismo tiempo, estamos proponiendo la distribución de estufa de gas y la incorporación del bono gas a las familias Eso sí es importante también. marginadas que aún están usando leña y carbón en toda la frontera. Porque esa es la mayor presión que tiene el bosque, el uso de leña, el uso de carbón. Hay una amenaza y es que nuestro vecino hermano haitiano, Haití, aún sigue consumiendo leña y carbón. Y ese es un tema que República Dominicana deberá plantearse con el gobierno haitiano o en los organismos internacionales, a ver de qué manera ese programa del bono gas y la distribución de estufa que lo repliquen allá. Debe implementarse de aquel lado también para quitarle presión al bosque de este lado. Claro. Sin embargo, yo pienso que algunas regiones de la frontera que tienen la característica de bosque seco pueden utilizarse en el fomento de manejo de bosque, y hay muchos países que inclusive producen carbón a través de fomentar la proliferación del bosque seco de manera controlada. Verlo como una forma también de quitarle presión al bosque húmedo, donde se produce, y de zona alta, donde se producen los acuíferos, donde se alimentan los ríos, y coger aquellas zonas bajas o medias para fomentar el bosque seco y poder de algún modo suplir parte del consumo de carbón, mientras se busca la manera de que Haití incorpore otros mecanismos de uso de energía para cocinar. Con esos dos programas vamos también a lograr preservar los ríos y preservar los acuíferos. Hay otro tema importante dentro del tema del ambiente, que es el manejo de aguas residuales y manejo de agua potable. El 65% de los hogares de la zona fronteriza no dispone de agua potable en sus hogares. Eso es grave. Eso es grave. Sí, una zona. Es una zona, entonces es un tema que hay que atender. Sí. Excepto Montecristi, la línea noroeste, que se abastece de la costa de la línea noroeste. Pero ahora como Monte Grande... bueno, yo lo que le puedo decir a ustedes que es el actual. Hay que trabajar. La actual son 65%. Hay que trabajar en ese tema, hay que mejorar los acueductos existentes y posteriormente entonces crear el tema de manejo de aguas residuales. Correcto. Recuérdense que seguimos insistiendo en eso, una grave amenaza, el cólera, la difteria, el paludismo. Todo eso entra por el entonces enfermedades que están ahí, de algún modo la frontera tiene que convertirse en una zona de vigilancia epidemiológica. Porque es una área constantemente amenazada. Y yo diría que es el filtro del resto del país. Así es. Afortunadamente o desafortunadamente, no sé, tenemos una baja población. Solamente el 5% de la población nacional está ahí. Un momentito, afortunado, explícanos las dos visiones. Bueno, yo digo, te presiona menos desafortunadamente, pues si tuviéramos grandes poblaciones, tuviéramos mayor riesgo. Sí, te presionarían más los recursos naturales. Entonces, yo lo puedo decir así, es un análisis lógico. Si tuviéramos grandes poblaciones ahí, tuviéramos mayor riesgo. Pues tuviéramos además también mayor oportunidad de empleo y mayor demanda de empleo y mayor afluencia de gente a trabajar. La frontera, contrariamente a lo que la gente piensa, no es un lugar donde se queda el haitiano. El haitiano pasa por la frontera. Pero no se queda ahí. No, porque no hay oportunidad de trabajo.
Si se están yendo los dominicanos, se van a quedar los haitianos. Ellos pasan por ahí, algunos se quedan haciendo trabajo marginal. No, pero en Pedernales se han En quedado. Pedernales es un caso excepcional. Bueno. Un caso excepcional que fue generado por la llegada a Pedernales de las empresas mineras. Comenzando con Alcoa. Alcoa Exploration es Ideal. Los dominicanos se fueron a trabajar allá y los haitianos se fueron a trabajar a la agricultura. Sí. Luego se asentaron, se quedaron ahí. Y durante un tiempo se veía que Pedernales era la provincia que estaba estable en la población. Cementos andinos, Ideal. Claro, y el censo de población y familia no censa las nacionalidades, solamente censa los habitantes. Sí. Y se veía Pedernales como que estaba estable o creciendo. Sin embargo, entonces iba al fondo. La mitad de esa población no era dominicana. Ahí se creó una situación. En estos días hubo una revuelta. Pues mire, ¿sabes lo que ha ocurrido? Que los pedernales están llamando a los haitianos que vengan de nuevo. Porque no tienen mano Porque se creó una economía. Sí. Ellos hacían las labores de producción y en cierto modo movían la economía y mueven la economía. Y un comercio que demandan constantemente. Esa crisis generó una crisis aún más profunda. Sí. Pero hay que estimular a que los pedernales que están en otra zona del país retornen a Pedernales. Que son muchos. Eso es mejor, claro, que vayan, porque en las elecciones lo llevan, en locas caravanas. Pero la realidad, a votar. mi hermano, la realidad se impone. Bueno, pero cuando usted viene a la capital, se va a Santiago. No, pero hay que ayudar a la realidad, como está haciendo el presidente. Ingeniero, hay que hacer las políticas. Sí. Entonces nos falta el tema de vivienda, el tema de salud. Fundamentalmente esos dos ejes. Ya hablamos del agua y saneamiento y reforestación. Entonces, desarrollar un vasto programa de mejoramiento de vivienda en toda la frontera será uno de los proyectos que se presentarán al presidente. En 15 días. Y conjuntamente con eso, el tema de salud, que es, como ya dijimos, que hay una amenaza cierta, crear un buen sistema de vigilancia epidemiológica y terminar de dotar la red de atención primaria en la frontera, al mismo tiempo que se concluyen los hospitales. Yo les decía a ustedes que hay ya 6 hospitales que han sido concluidos en la zona fronteriza. Se concluyó el hospital de Montecristi, se concluyó el hospital de Manzanillo, se concluyó el hospital de la Maestra Santa Cruz, se concluyó el hospital de Santiago Rodríguez, se concluyó el hospital de Neiva, se concluyó el hospital de Elías Piña. De modo que faltan otros hospitales que van a ser intervenidos. El de Dajabón recientemente ya se buscó el solar donde se va a establecer, y el viejo hospital de Dajabón quedará en manos de las Fuerzas Armadas para el servicio de las Fuerzas Armadas. De modo que hay también una inversión pública del gobierno, hay una priorización en el tema de salud, y el ministerio, que es el rector de la salud en la frontera, tendrá que mejorar todo su sistema de vigilancia en esa zona. A propósito, perdón, en esta parte es algo importante. ¿Cómo ustedes están organizados para reaccionar? Por ejemplo, ha comenzado la 16ª jornada de salud de las Américas, que incluye vacunación contra la difteria, sarampión, del tétano, y la 6ª jornada mundial de salud. ¿Cómo ustedes tienen algún tipo de organización para aprovechar? Bueno, como institución del desarrollo, trabajamos prácticamente en todos los sectores, pero de manera transversal, como haciendo que las instituciones cumplan las políticas públicas. Yo le puedo decir, por ejemplo, que el programa de vacunación, que ahora con la amenaza de la difteria en la zona, hay un amplio programa de vacunación que se priorizó. Primero con el personal de salud, segundo con los militares en toda la frontera, y tercero con las escuelas. Y ahora continúa con todos los habitantes de la frontera. De modo que hay una amplia cobertura de vacunación, que me imagino que en todo el país, pero yo le puedo decir que en la frontera doy testimonio de eso, de que hay un activismo en ese sentido, y eso es importante. Hay algunos temas que yo no quiero dejar de lado. Es el tema de Manzanillo y es el tema del turismo. Tanto en Pedernales como en Montecristi. Está bien, pero le agregaría un segundo. Yo le iba a plantear esas respuestas grandes. Esas son las respuestas grandes que reclama la zona, pero que sorprendentemente están en movimiento, están en proceso de ejecución. La presa de Montegrande ya tiene sus 249 millones garantizados del Banco Centroamericano de Integración Económica, lo habilitó y abrió ya, solo falta pasarlo por el Congreso de una forma
Sí. Una formulación pura y simple. Pero el gobierno le adelantó 50 de esos 250, ya lo tiene el consorcio constructor Andrade Gutiérrez para ejecutar. Ahí va el acueducto múltiple, ahí va a agregar 550.000 tareas nuevas para riego, ahí va 18 megavatios, probablemente sean suficientes para suministrar a todas las provincias fronterizas del sur. Y el proyecto, la retoma de las tierras que pertenecen al Estado en Valle de las Águilas garantizan una pronta definición del tema turismo. Pero las tres cosas combinadas con algo que no vemos tan concreto, que es Manzanillo, pudiera ser la respuesta contundente, grande, que iniciaría el proceso de mejoramiento de toda la región. Sí, lógicamente, no lo oí mencionar Montegrande, usted seguro la pone en las prioridades. Sí, no, lo que pasa es que eso es un tema que está en definición y ya fue aprobado en los recursos y eso es un tema también de largo plazo. Porque la construcción de una presa no 30 veces va a tomar. No es hacer unos calzados, ¿no? Eso toma un tiempo, inclusive hay impacto también social que hay que saber cómo se va a manejar. Y es un proceso de 30 meses de construcción si no hay novedad. Sí, así es. Si no hay novedad. Sí, así es. De modo que es un tema de largo plazo y naturalmente que va a impactar no solamente en lo que usted dijo, sino también en el control de las avenidas y las inundaciones en la parte baja. Sí, es un tema también colateral que esa presa va a amortiguar y que va a impedir que ocurran más a menudo, como ocurren frecuentemente. De modo que esos temas están ahí en el tapete, se están desarrollando y afortunadamente se han conseguido los recursos para poderlo implementar. El tema de la Bahía de las Águilas, ya usted lo dijo, es un tema que todavía tiene algunas aristas legales que hay que resolver, pero que el presidente ha enfrentado de manera contundente y que yo espero que haya solución al tema. Bueno. Es un tema complicado y que le ha costado mucho tiempo al Estado, no a este gobierno, al Estado, poderlo resolver. Por tanto, hay iniciativas, hay propuestas de desarrollo en el turismo de ella. Vamos a hablar del puerto de Manzanillo. Sí, Manzanillo, exacto. Que estamos seguramente arribando a la final del programa. Bueno, ustedes saben que el puerto de Manzanillo es el segundo puerto del norte. El puerto de mayor calado, un puerto natural, en una bahía donde nunca se ha registrado un ciclón. Eso es algo importante que hay que decirlo. Es el puerto más cercano de la costa este de Estados Unidos y más cercano a las islas del Caribe. Inclusive más cercano a Puerto Príncipe. Porque para llegar a Puerto Príncipe de Caucedo hay que surcar todo el cabo y dar la vuelta por el cabo y volver a Puerto Príncipe. En el caso de Manzanillo no hay que hacer eso. En millas náuticas es más cercana. Entonces ese puerto es un puerto estratégico. Y ahí se agrega una novedad. El puerto de Puerto Plata, que es un puerto mixto, está siendo licitado. Sí, está siendo licitado. Y está siendo licitado exclusivamente para turismo. Sí, señor. Eso quiere decir que el único puerto que quedará habilitado para carga será el de Manzanillo. En la costa norte. En la costa norte de la República Dominicana es el puerto de Manzanillo. ¿Qué importancia Por tiene? tanto, es un puerto que hay que darle altísima prioridad. Así es. Y el presidente lo está. Han enviado una comisión compuesta por el ministro de Obras Públicas, el director de OISOE y algunos técnicos especializados a evaluar lo que tenemos. Hay posiciones del empresariado de la zona que entienden que ese puerto debe manejarse en una comisión mixta. Ellos están interesados inclusive en invertir. Que el sector privado tenga participación. Sí. Ellos están ampliamente interesados y además preocupados. Porque de repente poner toda la carga del sur en un país tropical amenazado por ciclones e inundaciones. La ruta. Poner toda esa carga solamente en el puerto de Caucedo de Jaina, de repente puede haber una catástrofe y impedir que ellos que tienen un proyecto y que están inclusive tienen obligaciones contractuales de poner su mercancía en tiempos hábiles en los mercados internacionales pueda verse afectado. Desde ese punto de vista es prioritario, es urgente que ese puerto se intervenga. La solución es mixta. Hay que evaluar el espigón que existe actualmente y hay que evaluar también su ampliación. Porque el mismo espigón ya no cumple con todas las normas y los estándares de seguridad y de manejo. Por ejemplo, ese puerto no resiste grúas
de manejo de contenedores. Y el 95% de la carga que se hace en el mundo hoy es contenerizada. Claro. Y por su naturaleza, el espigón no soporta grúas de porticado para manejar furgones, contenedores. Hay que trabajar. Entonces hay que hacer una propuesta que mejore las condiciones de manejo y de efectividad de ese puerto. Ahora, mi propuesta ante la propuesta de los empresarios y ante la visión del gobierno, y se lo hice saber a una comisión que el presidente nombró, es que el gobierno constituya una empresa pública con el puerto de Manzanillo y sus territorios aledaños, que visualice un master plan de desarrollo y que entonces ponga a la venta 1% de las acciones de ese puerto, ya con una previsión del Estado en el manejo de esa propuesta. Inteligente. Pero entre otras cosas, porque ese puerto se convierte en estratégico para el desarrollo del país. Y entonces, si usted lo pone esencialmente en manos del sector privado, el sector privado lo que va a querer es hacer riqueza rápida sin pensar en el resto. En el ánimo del gobierno. Ahí parece que va a destinarse también. El empresariado está hablando de una corporación. Una corporación para mí no es un esquema como claro. No. Yo creo que es un activo, un patrimonio del pueblo dominicano, del Estado dominicano. Exactamente. Y que debe valorizarse en su justo valor. Creando una empresa, dotándole de los 5 millones de metros cuadrados que están en su entorno. Dando todo eso como patrimonio de la empresa, que ya es propiedad del Estado. Dando todo eso como patrimonio de la empresa. Haciendo un master plan de crecimiento, ¿verdad? Que lo puede pagar el Estado. Haciendo toda la permisología necesaria, que también lo puede hacer el Estado. Ya eso definido, entonces proyectar y poner en pública subasta las acciones. Que también se proyecta eso como una fuente de desarrollo energético. Así es. Todas las versiones. Todas las versiones. Todas las oportunidades. No solamente un puerto. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Con el beneficio de que el agua profunda ya está. No hay que dragar. No hay que dragar. Muchas gracias, ingeniero. Óigame, qué oportuna su intervención. Sí, muchas gracias. Así es que agradecemos el sacrificio de estar con nosotros hoy al señor Bejarán. Bien, amigos, y con esta entrevista al ingeniero Miguel Alejandro Tito Bejarán, estamos llegando al final de su programa José Bejarán en línea. Recuerden, de 8 a 9 de la noche cada sábado, los domingos, de 6 a 7 de la noche por el canal 8 de Montecristi Digital, usted puede acompañarnos. Ha sido un verdadero placer el haber estado con ustedes. Recuerde la cita el próximo sábado, con el favor de Dios, donde estaremos nuevamente con todos ustedes. Así es que muchísimas gracias y hasta la próxima, amigos. Dios les bendiga.